Buenos días, queridos hermanos. ¿Qué haríamos si descubrimos la solución a un gran problema? Por ejemplo, ¿qué harías si encuentras la cura a una enfermedad terrible? ¿La guardarías para ti? ¿Tratarías de sacar rédito? ¿O la pondrías a disposición de la humanidad? Bueno, y tal vez ninguno de nosotros ha llegado a tanto. Posiblemente hemos encontrado la solución a un problema menor. Y lo primero que queremos hacer es compartirlo con las personas que queremos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. No sé, me ponía a pensar, he encontrado el mejor detergente que quita las manchas y el olor a la ropa. ¿No? Entonces les digo a todos, no, ¿sabes qué? Cómprate este detergente porque no sabes. O tal vez hemos pasado una situación complicada de salud y hemos encontrado al médico que nos ayudó mucho para dar solución a esa enfermedad. Y entonces comenzamos a enviar el contacto por WhatsApp a todos nuestros conocidos. Obviamente no hacemos de estos hallazgos un propósito de vida. Son asuntos cotidianos que pueden cambiar algunas cosas en nuestra vida y en la vida de otras personas. Pero lo hacemos, compartimos esto, porque hemos desarrollado ciertas convicciones. Ahora, si somos hijos de Dios y hemos conocido el Evangelio y hemos encontrado la salvación a través de Cristo, ¿por qué no le damos importancia al mayor hallazgo de nuestra vida? Si sabemos que a través de Cristo hemos obtenido salvación y vida eterna, ¿por qué no lo comunicamos con la convicción que tal vez comunicamos que un detergente X quita todas las manchas? ¿Estamos comprometidos a presentar el Evangelio por lo menos una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al día? O tal vez debería preguntar, ¿tenemos alguna convicción al respecto? ¿Por qué no tomamos el Evangelio como nuestro descubrimiento o el descubrimiento al problema más grande que tiene toda la humanidad? Porque yo sé que si tuviésemos en nuestras manos la cura contra el cáncer, seguro que quisiéramos que de alguna forma sea aplicada a todos los enfermos de cáncer para salvar sus vidas. Y si hemos descubierto la cura contra el mal que azota absolutamente a toda la humanidad, ¿no deberíamos hacer de eso un propósito de vida? ¿Por qué no hay convicciones claras respecto al Evangelio en nuestra vida? Saben, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, expresa su más profundo deseo con respecto al pueblo de Israel. Comenzando el capítulo 10 de Romanos, dice que el deseo de su corazón y su oración a Dios por sus paisanos, es decir, por Israel, era para salvación.
un poco antes, comenzando el capítulo 9, él dice, incluso si habría la oportunidad, habría la posibilidad de que yo pueda ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los israelitas, yo estaría dispuesto a ser maldito con tal de que ellos lleguen a la salvación. Es decir, en Pablo había un amor increíble por las personas, porque sabía dónde se estaban yendo todas esas personas. Pablo tenía convicciones claras y profundas. Veía la urgencia y la necesidad de que las personas conozcan a Cristo. Y les predicaba el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Entonces, en el pasaje que vamos a ver hoy, este pasaje nos muestra cómo predicar el evangelio. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Y la palabra del Señor dice así, Romanos 10, del 1 al 17. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, es decir, por Israel, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos has hablado. Y Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a entender lo que tú nos estás diciendo, para poder realmente ver cómo tenemos que predicar el evangelio. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Quisiera que nos centremos en algunos aspectos del pasaje que nos van a ayudar a ver cómo predicar el evangelio. ¿Cómo podemos predicar el evangelio a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, de la universidad? ¿Cómo podemos predicar a personas que tal vez pasan por delante de nosotros o nos vemos todos los días en el Trufi o en el teleférico o en el Puma y necesitan escuchar el evangelio? Y saben, tenemos que predicar el evangelio con convicción, pero con convicciones claras.
tenemos que tener primero una convicción personal y clara de qué es el Evangelio. Yo tengo que estar convencido de lo que es el Evangelio para mi vida. Segundo, tengo que tener una convicción de la necesidad que tienen todas las personas de escuchar el Evangelio. Y tercero, tengo que tener una clara convicción de que el Señor nos ha dado una responsabilidad de predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo predicar el Evangelio? ¿Qué convicciones deberíamos tener nosotros como verdaderos hijos de Dios para predicar el Evangelio? Decimos, primero, debería haber una convicción personal de qué es el Evangelio. Es decir, el Evangelio debía haber llegado primero a nuestras vidas. Pablo dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. El deseo más grande de Pablo era que los israelitas pudiesen llegar a la salvación. Pablo tenía una convicción personal. Lo más importante para sus hermanos israelitas y también para los gentiles, es decir, los que no eran israelitas, era que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Saben? Porque él había tenido un encuentro real y personal con el Señor. Él había sentido lo que era que Cristo lo haya salvado. Desde su juventud, Pablo estuvo expuesto a la palabra del Señor. Había estudiado en una de las escuelas más famosas de la ley, a los pies de Gamaliel. Sabía mucho de la palabra de Dios, sabía mucho de la doctrina de los fariseos. Sin embargo, como dice en el pasaje, todas estas personas ignoraban la justicia de Dios. Y él era uno de ellos, ignorante de la verdadera justicia de Dios. Y lo que estaban tratando de hacer era procurar establecer su propia justicia. Y, por ende, esas personas no estaban sujetas a la justicia de Dios. Pablo había tenido la vivencia propia de ese celo por Dios. Un celo que lo había llevado a perseguir a esos cristianos, a la iglesia, a encarcelar a los discípulos e incluso a estar de acuerdo con la dilapidación de Esteban. Pero ¿qué pasó? En el camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el Señor y a través de la obra del Espíritu Santo, luego de ese encuentro, pudo ir entendiendo claramente, a través de lo que había escuchado de la palabra, cuál era el propósito de la ley que el Señor había dado. Y cómo esa ley lo que hacía era llevarlo a Cristo. Y me pongo a pensar cuando nosotros vamos descubriendo cosas increíbles en la palabra. A medida que la vamos leyendo, si la leemos. ¿Qué cosas que tal vez fuimos repitiendo una y otra vez de forma mecánica? Pero cuando fuimos alcanzados por el Señor, todo eso cobra sentido. Un sentido real, un sentido práctico. Y eso ahora impacta de forma profunda nuestros corazones y cambia, transforma nuestra mente. Para Pablo, las palabras de Deuteronomio 30, del 11 al 14, se hicieron claras. Y la cita en lo que leímos.
Porque dice así, Deuteronomio: ciertamente este mandato que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará por nosotros? Y no nos hará oír a fin de que lo cumplamos. Y tampoco está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros el mar y tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ciertamente, muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Estas palabras que en algún momento tal vez a nosotros, como a Pablo, le parecían tan lejanas y poco aplicables o muy difíciles y pesadas de entender y de obedecer, realmente no estaban lejos. No estaban en el cielo para decir: ¿cómo hacemos para bajar esas palabras? Y no estaban lejos, ¿saben por qué? Porque en Jesús esas palabras se habían hecho carne. Y esas palabras se han hecho carne. Y esas palabras en Jesús, por Jesús, a través de Jesús, están muy cerca de nosotros. Pablo vivía con una convicción plena del Evangelio. Y ese vivir en convicción plena lo llevó a predicar de la misma manera. Si yo sé que el Señor me ha salvado, si yo sé que el Señor me ha dado vida eterna, me ha perdonado, si yo sé que en el Señor yo tengo el poder para vencer el pecado, ¿por qué no estoy dispuesto a presentarles eso a cada persona con la que me encuentre? Sin la salvación de Cristo, la humanidad está perdida. Esa convicción que el Señor pone en nosotros nos lleva a predicar a Cristo. Porque no vemos solo la importancia que tiene para nosotros, sino vemos el impacto que puede tener en toda la humanidad. Y Pablo dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos está cerca de nosotros, es evangelio de salvación. El evangelio está en nuestra boca. Ese evangelio que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el evangelio está en nuestra boca. A través de lo que decimos, tenemos la posibilidad de comunicar a las personas que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor. Y con nuestra boca estamos confesando a Jesús para que las personas alcancen salvación. Con nuestra boca confesamos para salvación. Y el evangelio está en nuestro corazón. Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos. Hermanos, el evangelio está en nuestro corazón. Creemos y sostenemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que Jesús está vivo. Seguimos a un Dios vivo, no seguimos a un héroe caído. Por eso
tenemos esperanza de vida eterna. Por eso ya no hay condenación para nosotros. Con nuestro corazón nosotros hemos creído para alcanzar justificación. Entonces, si realmente estamos convencidos de algo, como decía al principio, vamos a querer comunicarlo y vamos a querer decirlo a los cuatro vientos. Si el Evangelio es una realidad para nosotros, deberíamos tener ese mismo ímpetu con el que vivimos para comunicarlo. Entonces, Pablo tenía una convicción personal. Sabía lo que el Señor hizo en su vida para alcanzarlo y que tenía que seguir viviendo en el poder del Evangelio y tenía que predicar el Evangelio a toda persona que se le ponía enfrente. Y eso mismo deberíamos hacer nosotros. Deberíamos pensar y deberíamos actuar en concordancia con lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso nos lleva a la segunda convicción que deberíamos tener. Y es esa clara necesidad de salvación que tienen las personas. ¿Cuál es la necesidad más grande del mundo hoy en día? Toda la humanidad necesita reconciliarse con Dios. Toda la humanidad sin Cristo se está yendo a condenación eterna. Pablo dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Todos. Y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios. Somos pecadores. Y al ser pecadores, no podemos tener una relación personal con Dios. Y es por eso que Jesucristo vino. Para darnos esa posibilidad de reconciliación. Todos necesitamos volvernos a Dios. Como dice Pablo hablando de los judíos. El problema es que ellos estaban equivocados. Vivían una religiosidad. Y saben, muchos actuaban de forma sincera. Muchos tenían un corazón sincero. Pero eso no valía y eso no vale para el Señor. Porque la sinceridad no nos va a llevar a Dios. En ningún lugar la Biblia dice que tenemos que ser sinceros para ser salvos. O con la sinceridad basta. Sus hermanos judíos amaban a Dios. Pablo dice que tenían celo de Dios. Pero ese celo dice que no era conforme a un pleno conocimiento. Es decir, tenían conocimiento. Eran doctores de la ley. Sabían lo que decía exactamente cada palabra de la Biblia. Pero no habían conocido a Dios de forma personal. Y bueno, querían hacer las cosas lo mejor posible. Pero como no tenían una relación personal con Dios, lo hacían a su manera, sin un entendimiento correcto o completo. Querían alcanzar la justicia por el cumplimiento de la ley. Y obviamente
como Pablo escribe en Romanos, se quedaban cortos. No alcanza. Por las obras de la ley, nadie es justificado delante de Dios. La ley está para mostrarnos que somos pecadores. Entonces, ¿cuáles fueron y cuáles son los errores de los israelitas y de todos los religiosos? Dice el versículo 3 que primero ignoraban la justicia de Dios, en el sentido que desconocían la justicia de Dios. Es decir, no tenían un pleno conocimiento de ella. Más bien, segundo, procuraban establecer su propia justicia. Es decir, interpretaron a su manera la palabra de Dios. La pusieron de la forma que más les convenía. Y entonces ellos establecieron sus propios parámetros de justicia. Y esto los llevó a tercero, a no someterse a la justicia de Dios. Y ese es el gran problema de una parte de la humanidad, de la gente religiosa. Porque piensan que con cumplir ciertas normas religiosas basta. Tratan de establecer una justicia basada en su propia interpretación de la palabra, su propio pensamiento y su propia conveniencia. Entonces promueven la reconciliación con Dios con una serie de normas a cumplir. Tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y entonces vas a ser hijo de Dios. Promueven una reconciliación que no sirve. Y saben, al final de todo ven una relación con Dios protocolar, lejana. Dios está lejos en el cielo y no hay una relación íntima y personal diaria. Solo se da los domingos o en alguna otra reunión, en algún otro momento. Solo se da cuando tienes algún ritual religioso. Pero lo peor de todo es que tal vez nosotros no estamos viendo la necesidad que ellos tienen. Y decimos, no, pero es que ellos también mencionan a Jesús. Y no, ellos hasta oran, rezan. Están muy cerca de Dios. No están con Dios, pero están ahí cerquita. Y solo esperamos que en algún momento pase algo mágico para que ellos cambien. Pero lo triste es que esas personas son simples cumplidoras de normas. Y no sirve ser cumplidor de la ley. Tal vez son buenos ciudadanos, son personas honestas, dignas de respeto. Pero para el Señor no basta con ser una buena persona. La ley te tiene que llevar a Cristo. Cristo es el fin, dice el pasaje. Es la meta, el objetivo. Nosotros con nuestro propio esfuerzo no podemos alcanzar el favor de Dios. Como les había dicho, Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, pues por medio de la ley lo que viene es el conocimiento de pecado. Entonces no basta con que una persona se diga cristiana, se diga religiosa. No basta con que una persona vaya a la iglesia y lea la Biblia y ore y dé sus ofrendas. Esos solo son
ritos, pasos que damos. Necesitamos un encuentro personal con Cristo. Las personas necesitan a Cristo. No hay otra forma de tener una relación personal con Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Saben, el Evangelio de salvación está cerca. El reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra salvación. Y el Evangelio no solo estaba al alcance de los judíos, también estaba al alcance, dice, de los griegos. Con esto Pablo quería decir que la necesidad de salvación es universal. Es para todos. Por eso, todo el que cree en Él no será avergonzado. El Señor es Señor de todos y obrará en todos los que le invocan, porque como dice el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cada día mueren millones de personas sin conocer a Cristo, sin haber escuchado el Evangelio de salvación. ¿Estamos conscientes de que el Señor nos ha dado una gran responsabilidad? ¿Estamos conscientes de que esas personas necesitan escuchar el Evangelio? ¿Estamos conscientes de que el Señor nos ha dado el privilegio de ser parte de su obra? Hermanos, si conocemos la cura, ¿por qué no la compartimos? Y es hermoso que estemos convencidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y también es importante que tengamos convicción de la necesidad que tienen las personas de escuchar el Evangelio y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero también, como último punto en esta mañana, deberíamos tener una convicción de la responsabilidad que tenemos de nosotros predicar el Evangelio. Tenemos una responsabilidad. Leyendo nuevamente el versículo 1, Pablo dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración por los israelitas es para su salvación. Lo tengo como propósito de vida. Pablo ansiaba predicar el Evangelio a las personas y oraba por las personas a las que quería predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque veía la urgencia y también veía cuál era su responsabilidad. Su deseo más grande era que sus parientes y también sus amigos y demás personas puedan invocar el nombre del Señor para salvación. Tenía claro que todo el que cree en su corazón, el que cree con su corazón en Jesús, no será avergonzado. Y que todo aquel que invoca con su boca el nombre del Señor será salvo. Pero, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo una persona podía confesar con su boca que Jesús es el Señor si no ha creído que Él ha resucitado y está vivo? Pero dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Es decir, ¿cómo van a creer en alguien a quien no conocen? ¿Y cómo van a oír
si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer y cómo van a conocer a Jesús si no hay personas que están presentándolo? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay quien los envíe? Es una secuencia lógica la que está presentando Pablo. No hay forma de que las personas invoquen si no creen. Y no hay forma de que crean si no han oído. Y no hay forma en que las personas oigan si no hay quien les hable. Y finalmente no hay forma de que hablen esas personas si no hay quien los envíe a predicar el Evangelio. Pues bueno, hoy y hace varios meses en los grupos Jetro, estamos enviándolos a cada uno de ustedes a predicar el Evangelio. Y entonces, si los estamos enviando a predicar el Evangelio, ya hay personas que pueden predicar el Evangelio. Y si ustedes están predicando el Evangelio, las personas van a oír el Evangelio. Y si van a oír el Evangelio, van a haber personas que puedan invocar el nombre de Jesús. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio. El Señor nos ha enviado a ser discípulos. El Señor nos ha enviado a ser sus testigos, a hablar con las personas para que conozcan a Cristo. El Señor nos ha hecho parte de su plan. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad, Pablo cita Isaías 52:7. Cuando nosotros estamos cumpliendo el llamado que el Señor nos ha hecho a predicar el Evangelio, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. ¿Ve el Señor nuestros pies hermosos? El Señor ve con agrado y se goza con los que están cumpliendo esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Tal vez tenemos un gran amor por las personas que no conocen a Cristo. Y vemos la necesidad que hay. Pero estamos esperando que se conviertan por la predicación del Evangelio de otro. No, es que para eso está el pastor, los ancianos, para eso están los líderes. No. O no estamos realmente comprometidos con nuestra responsabilidad que el Señor nos ha dado, o realmente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y hermanos, es hora de entender que debemos predicar el Evangelio. Porque tenemos claras nuestras convicciones. Una convicción personal clara de que el Evangelio ha impactado mi vida. La convicción de la necesidad que tienen todas las personas de escuchar y recibir el Evangelio. Y tercero, la convicción clara de que el Señor nos ha dado una responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero ahora me dirán, ¿pero qué pasa si no nos escuchan? Y Pablo dice en el versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Es que el que hagan o no hagan caso ya no depende de nosotros. Eso no tiene que desanimarnos.
Porque si una persona no quiere tomar la pastilla que a mí me ha quitado el dolor de cabeza, está bien. Pero yo he cumplido con decirle. Ahora, estoy cumpliendo con algo mucho más grande. Le estoy diciendo que necesita a Cristo para salvación. No todos van a escuchar con agrado el Evangelio. No todos van a recibir las buenas nuevas que estamos llevando. Lo importante es lo que dice el versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, si no hay predicación, si las personas no escuchan el Evangelio, si no les presentamos a Jesús a las personas, no van a poder creer. Necesitamos comunicar la solución. Porque si ellos escuchan la palabra de Dios, Él se va a encargar de obrar en sus corazones. La labor de convencer a las personas de su necesidad de arrepentimiento, ese creer en Jesús, en ese Jesús vivo, y de confesar con su boca que Él es el Señor, que es el Salvador, la responsabilidad de convencer de todo eso es del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de presentar a Jesús. Los resultados se los dejamos al Señor. Y gracias a Dios por eso. Porque Él se va a encargar de tocar los corazones y de llevar las personas a Dios. Pero estemos seguros de nuestras convicciones, de estar convencidos primero de nuestra salvación, de entender que todos necesitan un Salvador y la responsabilidad que tenemos de predicar. De esa forma vamos a llegar con el Evangelio de salvación a las personas con las que nos relacionamos. Y hermanos, oremos para que el Señor ponga o refuerce nuestras convicciones. Y entonces seamos personas y seamos una iglesia preocupada porque las personas conozcan a Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan clara para poder entender lo que tú quieres que nosotros vivamos. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener claras nuestras convicciones para poder alcanzar a las personas con tu evangelio, para poder vivir ese evangelio, para poder ver la necesidad que la gente tiene de salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.